Los indios yaqui. Los yaquis son un pueblo indígena del estado de Sonora, México, asentados originariamente a lo largo del río Yaqui. El conjunto del territorio yaqui comprende tres zonas claramente diferenciadas. Una zona serrana, Sierra del Bacatete, una zona pesquera, Guasimas y Bahía de los Lobos, y tierras del cultivo, el Valle del Yaqui. En la actualidad, la población alcanza aproximadamente los 32.000 habitantes, habiendo sido duramente reducidos por las guerras que libraron por su supervivencia durante más de 50 años. A finales del siglo XIX, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, fueron combatidos y muchos deportados a plantaciones de Yucatán y Quintana Roo. Muchos de ellos regresaron a pie a sus tierras ancestrales, en tanto que otros emigraron a Arizona, Estados Unidos, para escapar de la represión del gobierno mexicano. La población yaqui de Arizona es de 8.000 habitantes y la tribu es reconocida por el gobierno de los Estados Unidos. La vivienda generalmente se compone de tres secciones rectangulares: el dormitorio y la cocina, cuya estructura es de horcones de mezquites plantados en el suelo, con paredes de carrizos estretejidos y techo de carrizos y esteras cubierto por una capa gruesa de tierra, además de una habitación construida con ramas, llamada portal, donde pasan gran parte del día, sobre todo durante la temporada de calor. El patio se aprovecha para la cría de animales. En el extremo más alejado se instala la letrina, que se construye con el mismo material de las casas. En 1533 se da el primer contacto entre españoles y miembros de la etnia. La expedición, liderada por Diego de Guzmán, sobrino de Nuño de Guzmán, llega a orillas del río Yaqui el 4 de octubre de 1533 y es recibido de forma hostil por miembros de la tribu. A consecuencias, se da el primer enfrentamiento entre ambos, resultando en varios españoles y yaquis eliminados, así como yaquis hechos prisioneros que fueron utilizados por los españoles como guías para sus siguientes exploraciones. En 1607, el capitán Diego Martínez de Urdaide llega al territorio yaqui, persiguiendo unos indios mayo. Ahí varios combates para someter a los yaqui, los cuales, sin embargo, logran acorralar a los españoles. En 1610, los yaqui aceptan la paz a los yori. En 1617, llegan a territorio yaqui los jesuitas Andrés Pérez de Rivas y Tomás Basilio, iniciando con ellos un largo periodo de paz. Los misioneros introdujeron junto con la ganadería cultivos europeos como el trigo, la vid y las legumbres, y mejoraron sus siembras con los avances tecnológicos que les llevaron. En 1740 sucedió un levantamiento de la tribu junto con grupos mayo, Pima y Opata, al pretender los blancos apoderarse de sus fértiles tierras y usarlos como mano de obra barata. En 1767, la expulsión de los jesuitas de los territorios de la Corona de España les causa un fuerte descontrol e inconformidad y se rompe el periodo de la paz. En 1810, los yaquis no participan en la Guerra de la Independencia, puesto que siempre se consideraban una nación independiente. En 1825 se reinician las rebeliones yaqui, con shows continuos entre yori y yaqui, para formar una nación independiente separada de México, bajo el liderazgo de Juan Banderas. En 1897 sucede la paz de Ortiz con el gobierno mexicano, que se rompe muy pronto y vuelven las hostilidades.
La guerra del yaqui surge en el último tercio del siglo XIX como una respuesta a la convocatoria abierta para colonizar las tierras de los valles del Yaqui y del Mayo por parte del gobierno mexicano. La deportación a Yucatán fue para acabar con las rebeliones de los yaqui. El gobierno de Porfirio Díaz deporta a miles de yaqui, inclusive familias enteras, para ir a trabajar en las haciendas del Enequén de Yucatán, un trabajo muy pesado y que ocasionó una alta mortandad. Con la deportación quedaron en Sonora unos 3.000 yaquis, protegidos por hacendados con influencia. En 1910, la etnia tuvo una importante participación en el conflicto de la Revolución Mexicana, ya que les había prometido que con su colaboración al final de la guerra les devolverían sus territorios. Al no cumplir, las autoridades se dieron nuevos levantamientos todavía en 1929. De 1937 a 1939 suceden los acuerdos con el Estado mexicano. En la actualidad continúa la lucha yaqui por la defensa de sus tierras y su autonomía, rigiéndose por sus propias autoridades tradicionales, dentro del marco de la legalidad de México. La tenencia de la tierra revisa tres formas que son el ejido, la propiedad comunal y la pequeña propiedad. Poseen ganado y cultivos, trigo, cártamo, soya, alfalfa, hortaliza y forraje. También se pesca en puerto, lobos y trabajo artesanal. La vivienda tradicional es una estructura de carrizo y adobe, con piso de tierra y techo de carrizo o palma. Actualmente son de material de cemento y lámina, cuentan con electricidad, agua potable, correo, telégrafo y teléfono y internet. El gobierno de los yaquis se regía en tres autoridades: autoridad civil y judicial, autoridad militar y autoridad religiosa. Evangelizados por jesuitas, se consideran católicos y conceden cierta autoridad a los sacerdotes católicos. La artesanía yaqui está relacionada con la celebración de sus fiestas tradicionales. Elaboran las piezas que componen la vestimenta y los accesorios de sus danzantes: cabeza de venado y máscara, collares, rosarios de chapayeca o fariseo, cinturones y tenabaris, ojuajes o sonajas, tambores y rascadores, violines y arpas, entre otros beneficios. También elaboran muebles hechos a base de madera y cuero, tales como mesas y taburetes, etc. Las mujeres confeccionan y bordan las prendas de su vestido tradicional, rebozos, blusas, faldas, así como muñecas representativas de su etnia. Los padecimientos de los yaquis no difieren mucho del resto de los grupos indígenas de Sonora, y existe entre ellos una fuerte práctica de la medicina tradicional.